Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos continuando con nuestra programación, iniciando semana, estamos en la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así que, doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Un saludo a quienes nos ven de forma directa ahorita y quienes nos verán posteriormente. Es una delicia, ¿verdad? Iniciar considerando la palabra una semana más, así que esta sea una semana llena de su favor, llena de su fidelidad. Y ese es el asunto que hemos estado viendo ahorita, viviendo en la identidad del Padre. Fíjense, el asunto de la paternidad es un asunto de las buenas nuevas, es un asunto de toda la Biblia, es un asunto de volvernos a enlazar a través de nuestro Señor Jesucristo al Padre, de tal forma que volvimos a conectar con nuestra identidad, con el propósito original de nuestra vida de ser una familia en Cristo. Los consejos de la semana práctica, hoy sigue siendo viviendo en la identidad del Padre, su parte 2, los consejos prácticos fue que usted meditara, ustedes, tú, joven, eh, ¿cuándo dejaste de considerar la misericordia de Dios? Sí, porque a veces el devenir diario y todas las cosas que enfrentamos, los valles, los desiertos, nos hacen llegar a dudar por un momento si todavía tenemos acceso a la misericordia de Dios. Y luego decíamos, bueno, dale un reinicio, ¿verdad?, a esas ideas. ¿Qué es un reinicio? Llévalas al original. En realidad, Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, así que nuestro Señor Jesucristo, esa fue la promesa que nos dejó y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿eh? Y su misericordia disponible, por supuesto. Entonces, el tercer paso primero, actualizar nuestras propias ideas y pensamientos, la vivencia de estar en su misericordia y enseguida la acción. Sea usted también misericordioso con su prójimo y muestre la imagen y la semejanza de nuestro Padre. Sea usted misericordioso. Así que haciendo también como un recuento de lo que hemos visto, hemos venido considerando, ¿verdad? A la luz de la verdad de la palabra, del mensaje de nuestro Padre, esta relación con el Padre que está en los cielos y esta determinación, ¿verdad? Este beneficio de expresar su imagen y su semejanza, pues así Él nos formó. Él es el que nos da la identidad en lo individual, como matrimonio y como familia, puesto que estableció un diseño y la bendición a través de ese diseño a las naciones. Fíjese usted y yo, su matrimonio, su familia, está determinado por Dios para hacer una bendición a su sociedad. Ahí donde usted está, en el edificio, en su colonia, en su población, en su nación, ¿verdad? Usted está llamado de parte de Dios a hacer una bendición. Entonces, veníamos diciendo como en términos informáticos que la plataforma de la paternidad de Dios es el amor. A lo mejor los que no somos tan informáticos no entendemos esto de la plataforma. El medio ambiente en el que disfrutamos de Dios se llama su amor. Es un entorno en el que, haga de cuenta, usted entra y todo a su alrededor está lleno por el amor de Dios. Y precisamente en esa plataforma o en ese ambiente es que disfrutamos de sus atributos, los vivimos, los experimentamos y por eso los podemos expresar. Y eso sucede en nuestra casa, es algo que usted ha vivido cotidianamente. Papás hablan de una forma, tienen una cadencia, una costumbre, unas formas de relacionarse y luego nuestros hijos las replican. Papás muy físicos, muy cariñosos, sus hijos son muy físicos, muy cariñosos, papás muy propios, muy
con normas, con reglas, pues los hijos se comportan de esa manera. Así que en esta plataforma, en este ambiente de amor, el Señor nos muestra varios de sus atributos porque nos los otorga, nos trata de esa manera. Entonces uno de esos que hemos visto como nuestro progenitor, como quien nos da identidad, es acerca del perdón. Y vimos que el perdón es esta dimensión o esta manera en que nuestro Padre nos ha reconciliado con Él, otorgándolos porque el pecado nos había separado de Él, pero a través de su perdón nos reinstala en la plataforma del amor y nos pone el programa del perdón, porque lo disfrutamos, porque lo vivimos, porque hemos sido pagados con su sangre, hemos sido comprados por precio, dice la palabra, ¿no? Y entonces esa dimensión de amor ahora es la que podemos expresar con nuestro prójimo. Así que si usted piensa que pudiera haber algo imperdonable, no existe. Para el reino de los cielos no existe, para nuestro Padre no existe, porque su plataforma es amor. Y dentro de esa plataforma está el perdón, este perdón que nos reinstaló en ese ambiente del amor del Señor y que podemos otorgar a nuestro prójimo. También vimos ya que nuestro Padre es misericordioso, que tenemos ese beneficio de parte de Él y de forma permanente, ¿verdad? Entramos a su trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Esa es una misericordia de parte de Él. El tener disponible siempre su perdón, el que nueva sea cada mañana esa misericordia. Imagínense, usted y yo tenemos de parte de Él una hojita en blanco cada mañana para volver a escribir, para volver a vivir en el propósito y en la historia que Él preparó de antemano, en esas buenas obras que Él preparó de antemano, cada mañana. Así que si usted tiene algún pensamiento del día de ayer, de hace años, etcétera, nueva es la misericordia de Dios hoy. Hoy tiene usted una nueva oportunidad de parte de Él. No se la dio nadie, no era usted merecedor, por eso se llama misericordia, porque es un atributo de Él que Él otorga. Y nos lo otorga, pues de tal manera, esta misericordia para que sea la manera en que nos relacionamos con nuestro prójimo, entre los cónyuges, entre padres e hijos, entre los hijos. Seamos misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Tengamos ese favor inmerecido para con los demás. Tengamos esa disposición de considerar a los demás con el valor que tienen para el Señor, ¿verdad? Su sangre en la cruz. Y el día de hoy vamos a escudriñar sobre su fidelidad. Y vale la pena poner algún concepto acerca de la fidelidad. Ser fiel. Dice, en el diccionario está como firme y constante en los afectos, en las ideas y en las obligaciones. Firme y constante. Cumplir con los compromisos realizados. Característica, el ser fiel, de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque actúa con verdad. Totalmente un atributo de parte de Dios. Fidelidad, o el adjetivo de ser fiel. Fidelidad, firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Entonces, ese es un concepto que usted puede encontrar en cualquier diccionario, pero entonces vamos a ver, a estudiarlo en la palabra, porque pues, Él nos dejó su palabra para que ahí encontráramos la verdad. Usted quiere encontrar el concepto, el entendimiento de quién es Dios, de sus atributos y de esta característica de su amor, vaya a la palabra. Y entonces vamos a iniciar, como hemos dicho, en todas estas vamos a seguir hablando de la plataforma que es el amor y luego entrar a cada atributo, porque ese es el ambiente, ese es el medio en el que el Señor está. Y como su amor es eterno, pues necesitamos estar repase y repase diferentes enfoques y aspectos de su amor, porque
nos va dando una idea más clara. Y la palabra siempre cumple para lo que es enviada y para lo que necesitamos usted, yo, tú y yo, joven, niño. Tú necesitas conocer del amor de Dios en sus diferentes aspectos. Y por eso siempre empezaremos con una palabra que tenga que ver con el amor. Y entonces, en Primera de Juan 3:1, en la Nueva Versión Internacional, Primera de Juan 3:1, dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoce a Él. Entonces, por el amor de Dios nos ha dado este derecho de ser llamados hijos de Él. Por ese obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos da acceso, que nos da el derecho a ser hijos adoptivos de Dios. Y entonces empezar a vivir en su amor. Y claro, las personas que no le conocen, pues, no tienen esa dimensión, no tienen esa característica. Les hablamos a veces de algo extraño, como si habláramos nosotros en otro idioma, cuando les hablamos del amor de Dios, porque no conocen al Padre. El primer paso para que las personas que nos rodean entiendan del amor del Padre es que usted le platique acerca de el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por ellos, y que si lo aceptan como Señor y Salvador, entonces tienen este camino y este acceso al Padre y lo empiecen a conocer como Padre. Pero qué gran amor nos ha dado el Padre para que nos llamemos hijos de Dios. Nada menos ni nada más. Imagínese, usted tiene hijos, los que tenemos hijos o fuimos hijos de nuestro Padre, y la verdad es que es una bendición llamarle hijo, es mi hijo. Que nos llame papá, es una relación, es una palabra tan poderosa, tan trascendente, que es necesario por eso conocer la verdadera trascendencia y el verdadero valor de esta palabra a través de la paternidad de nuestro Padre que está en los cielos. Y por eso estudiamos qué gran amor nos ha dado el Padre. Y claro, somos hijos de Él. El mundo no le conoce y por eso también cuando decimos hijos de Dios, pues le suena a que no es entendible, no es entendible. No tienen esa dimensión de esa relación de padre e hijo. Hasta que se conoce a Dios y entonces se puede vivir en la paternidad. La paternidad de Dios tiene como base el amor, ya lo vimos. Por eso dice, qué gran amor nos tiene el Padre de hacernos hijos de Dios. Quien no conoce a Dios no sabe del amor paterno. Puede tener una relación filial en esta tierra con su papá biológico, pero déjeme decirle, hemos estado viendo, su papá biológico no lo ama con amor eterno porque él no conoce la eternidad, él no vivió en la eternidad pasada ni estará en la eternidad futura como su padre, pero Dios, nuestro Padre que está en los cielos, sí está desde la eternidad pasada y estará hasta la eternidad futura. Esa es la plataforma. Y luego en esta plataforma corren diferentes programas o diferentes planes. En este ambiente, ¿verdad? Entonces desarrollan sus atributos, los recibimos, los disfrutamos y entonces los podemos también replicar. En Deuteronomio 7:9 de la Nueva Versión Internacional dice así: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes le aman y obedecen sus mandamientos. Qué tremendo. Aquí nos está diciendo, reconoce, tomen un momento y es identifiquemos. Miremos con cuidado. El Señor es un Dios verdadero, Dios fiel, porque cumple generación tras generación su palabra, que cumple esos pactos que ha hecho desde Adán, desde Abraham,
Y todas estas con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros. El día que usted le recibió como Señor y Salvador, hizo un pacto con Él y Él respalda su palabra, generación tras generación. Su fiel amor, o sea, su amor no cambia. Su amor es verdadero, su amor es eterno. ¿Cuán grande es su amor? Acabamos de leer en Primera de Juan. De qué tamaño de amor, ¿verdad? Que nos llame hijos, que nos dé esa potestad de ser hijos. Y dice, y su fiel amor se muestra a quienes le aman y obedecen sus mandamientos. Él realizó, nuestro Señor Jesucristo, un pacto en la cruz que nos redimió y que nos volvió a dar acceso a esta paternidad, a ser llamados hijos de Dios. Nos ha dado juntamente también con él, con ese sacrificio, vida eterna. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero al recibir de su bondad su sacrificio en la cruz, hemos sido redimidos y ahora tenemos vida eterna. Regresaremos con nuestro Padre en la eternidad y seguiremos disfrutando de su amor y de su fidelidad. Su fidelidad, imagínense, Él es cierto, Él es verídico, él cumple ese compromiso desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nos dio el derecho, por eso, de ser adoptados hijos de Dios. Y ese no lo puede revocar nadie, ¿no? Nadie. Así que ningún pensamiento, ningún engaño, nadie que diga, pues sí, es que usted cometió tal error o tal delito o tal pecado que ya cayó de la gracia. Me recuerdo que esa palabra la llegué a escuchar alguna vez. Eso no es cierto. El amor eterno y su misericordia es nueva cada mañana. ¿Qué necesita usted? Pues arrepentirse, ¿verdad? Y buscarlo a Él, estar de acuerdo con Él, amarle como se ama a Dios, guardando sus mandamientos. Esa es la fidelidad de Dios, que Él cumple lo que ha dicho y lo que está escrito en su palabra. Por eso decíamos que el asunto de la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un asunto de la fraternidad de Dios. Son nuestro testamento, son nuestro legado familiar. Y así esta sección toma su nombre de el legado de la familia, el legado de una familia en Dios. En el Salmo 119:90, en la versión Reina Valera, dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. O sea, el salmista nos pone además un ejemplo. Sí, yo sé que los estudiosos dicen que la Tierra tiene X cantidad de años, otros que otros años. Bueno, los años que usted se imagine o los años que quiera poner, ¿sabe por qué subsiste esta Tierra? Por la fidelidad de Dios. Él la afirma y ella subsiste. La naturaleza, lo que usted conoce, el hombre sigue teniendo esta disposición de reproducirse por la fidelidad de Dios, porque Él estableció ese diseño y hasta la fecha decimos, ¿cómo sigue habiendo hijos? Desde el punto de vista biológico, a través del diseño de Dios. ¿Cómo son los hijos en el espíritu? A través del diseño de Dios de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y entonces darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos los años entonces que lleva esta tierra las ha sostenido la fidelidad de Dios. Todas las generaciones, desde que el hombre habita esta tierra. Así que otra vez la historia que usted desee considerar, pero la verídica pues es que hizo un hombre y una mujer y así hasta la fecha. No hubo changos, no hubo otro ser que estos de las generaciones espontáneas, ¿verdad? Se requiere de verdad más ilusión creer eso, a entender con objetividad y con racionalidad la palabra de verdad, ¿no? Crea un hombre y una mujer y así se sigue reproduciendo la humanidad. Piense usted por un momento, ¿cuántas generaciones recuerda? Algunos de nosotros conocimos, un servidor conoció a su bisabuelo. Entonces, y todavía más atrás, dice, piense entonces cuántas generaciones, y todas ellas han sido sostenidas por la fidelidad de Dios. Sí, efectivamente, muchos de ellos ni lo consideraron, pero eso no quiere decir que no exista. Usted y yo no consideramos el oxígeno y existe, aquí está. No consideramos que todas nuestras células estén respirando, pero Dios las diseñó así y están respirando en este momento.
usted no considera el ciclo de Krebs que produce energía y oxígeno y sin embargo existe, ahí está. Los vegetales verdes lo están desarrollando, ¿verdad? Entonces, hay cosas que aunque no seamos conscientes de ellas, no quiere decir que no existieron. Así es el sostén de por la fidelidad de Dios a nuestras generaciones. Por eso, Él ha establecido su fidelidad y su promesa. Sostiene la tierra, sostiene la creación y todo lo que usted ve. Sí, también me podrá usted pensar, pero pues lo deterioramos, sí, efectivamente. Daremos cuentas de ello. Todos llegaremos delante de Él y daremos cuentas de cómo hemos tratado esta naturaleza, este ambiente, el cual Él ha sostenido por su fidelidad. En el Salmo 117.2 de la Nueva Versión Internacional, Salmo 117.2, dice así: grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Alabado sea el Señor. No solo de generación en generación, sino eternamente. Es decir, la hemos disfrutado en el pasado, la estamos disfrutando en el presente, su fidelidad, y la estaremos disfrutando eternamente con Él. Fíjese nomás la dimensión. La paternidad de Dios se desarrolla en el ambiente del amor de Él. Él es amor. Y sus atributos, como los que hemos visto, el perdón, la misericordia y el día de hoy su fidelidad, los disfrutamos eternamente, no se acaba. Si usted quisiera pintar un cuadro de la fidelidad de Dios, no se acaba, no tiene principio y no tiene fin, no tiene alto ni tiene bajo, no tiene profundo ni frente, porque es eterno, no se acaba. Así es la fidelidad de Dios. Dice, por eso el salmista dice, cuán grande amor nos tiene, ¿verdad? Y su fidelidad eterna. Por eso Él es digno de alabanza y gloria, porque es fiel, porque Él dice y se cumple. Él ha dicho, Él dijo, créense los cielos y la tierra, y los creo, ¿verdad? La noche, el día, las aguas, sepárense de la tierra y entonces están los océanos y los continentes, los peces del mar, todos los seres vivos, los vegetales. Él dijo y fue hecho. Y al hombre, Él nos creó. Entonces, esa es su fidelidad. Él dice y se hace. Muestra, pues, en su amor, su fidelidad. Y qué delicia y qué gozo saber que podemos y que estamos disfrutando de su fidelidad. Ahora somos conscientes. Usted y yo, tú y yo, joven, niño, hoy nos despertamos y hoy estamos atentos, despiertos, activos. Hoy algunos ya desayunaron, otros están por desayunar, por la fidelidad de Dios. Ahí en la mesa alimento por la fidelidad de Dios. Porque hasta hoy quien nos sostiene es Dios por su fidelidad. En Números 23, 19 y 20 de la Reina Valera dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, estaba diciendo el profeta, ¿verdad? Dios le había dicho bendice, así que él no podría revocar eso, porque Dios no es hombre para que mienta. Esa es la dimensión de la fidelidad de Dios. Él es cierto, Él es la verdad. Usted y yo podremos tener a veces una opinión y luego cambiar de opinión. Podemos tener una consideración y luego cambiar esa consideración. En los empleos, en los trabajos, en los compromisos, usted puede tener una opinión y luego cambiar la otra. Por eso, particularmente en el matrimonio, que ya llegará su turno en que hablemos de él, es un pacto. Con Dios es un pacto, no es un contrato y no es un convenio, es un pacto de fidelidad hasta que Él nos mande llamar. Entonces, cuando uno declara sus votos a su cónyuge, pues es hasta que
Dios nos llame y entonces ahí ya termina ese pacto. Entre tanto, está aquí en la tierra, porque Él es el que lo certifica, Él es el que le da viabilidad. Entonces este atributo es inherente, o no es inherente, perdón, a la naturaleza caída del hombre. O sea, un hombre sin Cristo, un hombre sin Dios, un hombre sin la verdad, un hombre que no está en el amor, una persona que no está en el amor de Dios, pues perdónenme, su concepto de fidelidad, su expresión de fidelidad es muy tenue, muy quebrantable, muy laxo. Es más, primero verá sus intereses y luego de los demás. Y podrá no cumplir su palabra. Bueno, está lleno el mundo de incumplimientos. Es más, hay quien publica una declaración y hace otra cosa. Pues eso es infidelidad a su palabra, no la cumple, ¿verdad? ¿Cuántos ejemplos hay en este mundo acerca de la infidelidad del hombre? Y sin embargo, Dios es fiel. Él no miente. Dios dice y hace conforme a su voluntad y a su determinación. Así que consideremos la fidelidad de Dios, cómo nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y seamos así, expresemos ese atributo de Él, disfrutemos y consideremos y reconozcamos la fidelidad de Dios. Y ahora otorguémosla, vivámosla. En la casa, en primer lugar, ¿verdad? Cónyuges fieles. Hicieron un compromiso y un pacto con Dios, sustenten ese pacto. Sé que a veces no es fácil, pero para eso está el amor de Dios. Para eso está el Espíritu Santo que nos da el querer como el hacer. Por eso estamos estudiando la palabra, para que entender cómo es nuestro Padre con nosotros y poder expresar esos atributos en nuestras vidas cotidianas. ¿Cuáles serían los consejos prácticos? Pues primero, reflexione todos los beneficios que hemos recibido de la fidelidad de Dios en su vida. Haga una lista mental, a veces escrita, en su siguiente reunión familiar con Dios. Haga un recuento de todas las promesas que Dios ya le ha favorecido. Primero reflexione en lo personal y luego en la reunión familiar con Dios haga esa consideración. ¿Cuántas cosas le podemos agradecer? No. Usted puede contar desde que se acuerde y puede contar desde esta mañana. O sea, por eso su fidelidad es eterna. Porque usted podría recordar desde que está en esta tierra. Pero si piensa que es de generación en generación, podría recordar más allá. Se conocieron papá y mamá. ¿Quién puso aliento de vida en el vientre de su mamá para que usted y yo fuésemos engendrados? Dios. Entonces, va todavía más allá, se conocían su papá, pero todavía más allá, nuestros abuelos, ¿verdad? Los papás de nuestros papás. Dios puso esa fecundidad, esa vida en el vientre de mi abuela y entonces nació mi papá, en el vientre de mi otra abuela y nació mi mamá y así. Entonces su fidelidad va hasta allá, hasta donde usted se imagine. Pues desde allá puede contar todas las promesas que Dios ha venido cumpliendo por su fidelidad. Y entonces seamos agradecidos, ¿verdad? Roguemos al Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer, para expresar fielmente en nuestra vida y en nuestra relación con todo nuestro prójimo, cónyuge, padres, hermanos, compañeros de trabajo, de escuela, con la sociedad en general. Expresemos fidelidad. Seamos hijos que muestren la herencia que hemos recibido de nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro ruego es que esa fidelidad con la que Dios nos ha tratado y que ha expresado en nosotros sea la que expresemos en todas nuestras relaciones en esta tierra. Que tenga una semana de reflexión en la fidelidad y que viva para ser fiel con su prójimo. Que tengan ustedes una estupenda semana en el Señor. Muy buenos días. Trabajes con tus fuerzas porque Él conoce tu propósito y ese